Hola familia, me ven con un nuevo look y esto se lo debo a que muchos de ustedes me preguntan cómo cortar el fleco pero uno mismo. Pues hice este video para todos ustedes, me corté el fleco yo sola, me corté el cabello yo sola y se los voy a mostrar en este video. De repente es bueno cambiar de corte de cabello y más cuando vamos iniciando el año. Es por eso que este año dije me voy a hacer flequillo, ya que el flequillo nos ayuda a cubrir ciertas partes así que no nos gustan, como esas primeras arrugas que empiezan a salir en la frente o estas arruguitas que empiezan a salir alrededor de los ojos. Así es que si tienes de 30, 40, 50, 60 años y más, te invito a que practiques conmigo este corte que luce muy bonito, muy jovial. Sé que voy a recibir comentarios que me van a decir, ay Betty, no me gusta cómo te ves, otros me van a decir, te ves fabulosa, pero lo más importante es que este video lo hice pensando en ustedes que les gusta cortarse el cabello en casa y que no saben cómo realizarlo. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con este tutorial. Vamos a iniciar con el corte. Aquí les muestro el largo de mi cabello. Vean que lo tengo ondulado, tengo poco cabello, pero bendito Dios lo tengo ondulado y eso hace que se vea mayor cantidad. Les recomiendo para realizar este corte que el cabello esté bien mojado porque eso les va a ayudar a tener mayor precisión al momento de cortar el cabello. Voy a iniciar el corte con el flequillo. Quiero que vean que estoy marcando una V invertida, la llevo desde el centro de la coronilla y realizo esta V que es la que me va a marcar el flequillo doble cortina. Este flequillo te da un toque muy jovial y como te comentaba anteriormente te ayuda a ocultar las pequeñas arrugas que van saliendo y da un toque muy bonito. Quiero que vean bien cómo se hace la sección porque quiero que practiquen este corte y que me escriban y que me digan, ¿sabes qué, Betty? Ya lo realicé, me quedó fabuloso y es muy fácil de hacer. Una vez seccionado el flequillo, lo voy a dividir por la mitad y lo voy a separar. Voy a tratar de hacer la línea lo más recta posible porque pues no se ve uno perfectamente bien cuando uno se corta el cabello sola. Y la separo, tomo ese cabello, lo peino hacia el frente. Una vez separado el cabello, lo llevo hasta la mitad o puede ser hasta la punta de la nariz. Yo lo voy a tomar hasta la mitad de la nariz y lo corto recto. Quiero que observen que me quedó larguito, pero prefiero que me quede larguito y después emparejar a cortar lo demás. Tomo un lateral y coloco mis dedos de manera sesgada o inclinada y verifico que el cabello esté parejo. Hago el mismo procedimiento en el siguiente lateral. Lo tomo, lo llevo al centro y trato de unirlo de manera inclinada con el centro del fleco, de esta manera. Una vez cortada mi guía, bajo el resto del cabello, lo peino hacia el centro. De esta manera lo peinamos perfectamente bien y voy a cortar tomando en cuenta la guía anterior. Voy a buscar la guía anterior y sobre esa voy a hacer el siguiente corte. Vuelvo a juntar todo el cabello perfectamente bien al centro, busco la guía y corto. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento, jalo todo el cabello hacia un lateral, coloco mis dedos de manera inclinada y corto lo que sobra. Hago el mismo procedimiento en el siguiente lateral. Lo peino hacia el frente y si ustedes observan el fleco me quedó un poquito largo. Prefiero que quede largo y ya irlo cortando poco a poco
para no quedarnos con un fleco a mitad de frente. Ese fleco a mitad de frente es muy bonito, pero para las jovencitas. Tomo otra vez el cabello, lo llevo al centro y corto un poquito más. Quiero que observen, voy a cortar como 1,5 centímetros más. Ya este largo me va a quedar el fleco perfectamente bien. Voy a texturizar las puntas para que el fleco me quede con más movimiento, solo con la punta de la tijera para que el fleco quede con más movimiento. Ahí está el fleco, si ustedes observan, ya me quedó bien marcado. Ahora voy a tomar cabello de los laterales, los voy a llevar al centro y voy a tratar de unir los laterales con el fleco. Ahí sobran unos cabellos pequeños, los voy a cortar de manera inclinada. El siguiente lado hago el mismo procedimiento, coloco mis dedos de manera inclinada y busco la guía del fleco para cortarlo, para que este cabello se vea con guía. ¿Eres nuevo visitando este canal y te gustaría aprender a cortar el cabello, maquillar, hacer diseños de imagen y muchas cosas más? Este canal está diseñado para ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones. Para finalizar, voy a peinar todo el cabello de atrás. Lo voy a hacer hacia adelante. Quiero que vean cómo lo estoy peinando. Lo estoy estirando perfectamente bien. Quiero que este corte, cuando ustedes se lo vayan a realizar, lo hagan en cabello bien mojado para que obtengan mayor precisión, y más si se están iniciando en esto, es importante que controlen más el cabello. Tomo todo el cabello, lo llevo al centro y corto como 3 centímetros de lo largo. Y este es el resultado en cabello húmedo. Si observan, tengo el cabello bien ondulado y la verdad no me gusta mucho el rizo de mi cabello. Es por eso que trato siempre de traerlo lacio. En este momento Katy me va a aplicar tratamiento Botox y lo va a mezclar con Sculpting líquido para aplicármelo en el cabello, para que me sirva como termoprotector y a su vez me dé cuerpo y brillo al cabello. Y en un momento más ustedes van a ver el resultado final de este corte que me acabo de realizar y que espero que ustedes se lo realicen también en casa. Resultado final, así que las invito a que lo practiquen para que logren hacer cortes así fácil, rápido, en casita. Así que familia, ponerse a practicar este corte que es muy sencillo y lo pueden peinar de muchas formas, lo pueden recoger y el fleco se ve fabuloso, o pueden peinarlo hacia un lado y también se les va a ver muy bonito. Es un corte que es muy versátil y sé que les va a ayudar a muchas de ustedes que no les gustan esas pequeñas arrugas que empiezan a aparecer. Con este corte las van a desaparecer. Nos vemos en el próximo video.